vamos a entrar con uno de los protagonistas hoy en nuestro tiempo dedicado al deporte, que es Manuel Belén Riba, que lo conocemos en diferentes facetas y tuvo también su faceta como entrenador del Arcos Club de Fútbol, y resulta que ahí estaba Carpio, que es protagonista en el día de hoy en nuestro programa, que se lo estamos dedicando a él con motivo del fallecimiento, que hoy a las 11:30 de la mañana ha sido incinerado en Tomares, en Sevilla. Pues vamos a conocer un poquito más a Carpio en la persona de Manolo Brene. Manolo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y muchas gracias por atender esta llamada telefónica, A vuestra disposición. Yo decía, Manolo, que son muchas las facetas que se le conocen, y una de ellas también como entrenador. Usted tuvo, creo que sigue teniendo el título de entrenador, ¿no? Sí, eso no caduca. Lo que pasa es que no lo ejerzo ya, claro, lógicamente. Sí. Y más de una vez ha estado su carné por ahí desfilando, ¿no? En esto del Arcos. Sí, bueno, yo he sido entrenador de los juveniles, que empecé así cuando yo me casé en el año 76 con los juveniles, luego pasé entonces no era el Arcos, era la Unión Guadalete Arracense, se llamaba entonces, allá pues en el Campo Viejo, fue la temporada 76-77 que yo empecé con los juveniles, y en enero, mediados de enero, creo recordar, final de enero, me hice cargo de la UGA. Entonces era la UGA, jugábamos en el campo que había en donde ahora se pone el barato y eso, ¿no? Y ahí empecé y ascendimos el mismo día, curiosamente, matemáticamente el mismo día que el Cádiz Club de Fútbol ascendió por primera vez a Primera División, el 5 de junio del 77, porque empatamos un partido, ganamos un partido aquí al Barbate 3-0, y el Écija empató en su casa, y entonces yo estaba viendo el Cádiz Tarrasa el domingo, nosotros jugamos el sábado, y ya sabíamos que íbamos a ascender, y luego fuimos a Chiclana donde perdimos 1-0, pero ya nos daba igual porque ya habíamos ascendido. Y luego también estuve otra vez con el Arco, también entrenaba al Arco, yo sustituí entre ellos a Manolín Bueno, ¿no? Manolín Bueno, y hoy desgraciadamente con el tema de Alejandro, pues ese equipo de juvenil que yo creo que lo recuerda mucha gente porque fue un equipo maravilloso, con grandes futbolistas. El otro día se lo ve, por ejemplo, a Hierro, ese centro del campo era algo extraordinario, ¿no? Y la defensa y la delantera, entre ellas que estaba Alejandro, ¿no? Sí, y Manolo, cuando llegaste en el 76, ¿ya estaba Carpio en el equipo juvenil? No. Carpio llega al equipo juvenil el año que yo entreno a esos juveniles, en la temporada 79-80. Ahí yo hago un equipo que provenían sobre todo del fútbol sala de los colegios, entre ellos, no recuerdo de dónde venía Alejandro, pero venían del San Miguel, que estaba entrenado por Antonio Jiménez, Naitu, para entendernos todos, de San Miguel, pues otro gran pelotero y otro gran querido amigo que también se fue, Luis Botejara, y luego había algunos alumnos que estaban entrenados por Esteban García Morillas, que hizo un equipo juvenil, entonces estábamos nosotros liados con el tema entre la escuela de fútbol que teníamos, el acuerdo con el Cádiz, y ahí conocí yo, a Alejandro lo conocía por relación con sus hermanas, ¿no? Y ahí conocí yo a Alejandro, que era de los más jovencitos, aunque era el más grande, digamos, el más alto. Alejandro era lo que entonces, en aquellos momentos, y yo creo que ahora también, se le llama un tanque, un delantero tanque, ¿no? Mucha fortaleza, mucha potencia, un delantero rompedor, remataba todo, era mejor con la derecha que con la izquierda, de cabeza iba muy bien, y era un rompedor, así yo recuerdo que fue la primer futbolista que yo he tenido que hiciera los desmarques de ruptura con mucho sentido, ¿no? Desmarques de ruptura hacia la portería, que abría unos huecos enormes, ¿no? Eso lo trabajamos mucho con él. Delantero centro, sí. ¿Era goleador? Sí, me metía muchos goles, claro. Recuerdo que el equipo era, lo recuerdo de memoria, ese equipo, Castillo. Después teníamos de portero suplente un chico que era muy alto también, pero había mucha diferencia. Castillo era un gran portero, y en el lateral derecho jugaba Venegas, un magnífico lateral, en el centro Paco de Eloy y Pepe Contero, y en el lateral izquierdo jugaba o Eloy o otras veces jugaba Ángel Ruiz, Manu de Domingo Ruiz, y el centro del campo era Xavi Iniesta Busquets, como yo digo, ¿no? Era Jiménez, Hierro y Juan Ramón González.
ese centro del campo fue extraordinario. Y luego delante jugaban Vicente Aguirre Zavala, el extremo derecha, jugaba Alejandro y jugaba Currito Camacho. Ese era el equipo más o menos, ¿no? De lo que yo recuerdo y los que más asiduamente jugaban. Pero entrenamos mucho, eran chavales muy disciplinados, bueno, tenían todos, eran muy jóvenes, tenían 16 años para la edad juvenil, entonces le hacían caso a uno, ¿no? Y deseando aprender a fútbol, pues yo venía de los mayores, hacer un desmarque de ruptura a un futbolista mayor en aquellos tiempos era difícil, decirle un futbolista que corriese hacia un lado y que no iba a tener el balón, no se le iba a echar el balón, ¿no? Eso era difícil, no lo entendía. Estos chavales sí lo entendían a la primera, ¿no? Abrían espacios libres creaban un espacio libre para ser ocupado por un compañero, que eso es elemental en el fútbol, ¿no? Lo estamos viendo hasta ahora, ¿no? Un pedazo de equipo, Manolo, que después pasarían todos al primer equipo. Bueno, Carpio, Alejandro subió conmigo y Paco Deloy. Paco debutó en Trebujena, Alejandro en la temporada, creo que fue la temporada, esa yo no me acuerdo ya, pero creo que fue el 81 o el 82 que yo sustituí a Manolín Bueno, y luego siempre estaba Manolo Moreno por ahí cuando se iba un entrenador o eso para entrenar, y terminé esa temporada y yo subí a Carpio, no había equipo, recuperé también, me acuerdo, a Domingo Ruiz, que ya se había retirado. Son unos recuerdos que tengo vagos, pero Alejandro sí debutó conmigo, y Paco y Eloy, también subió Hierro, después subieron todos, Castillo jugó también, el arco, Castillo, Juan Ramón también jugó, Pepe Contero por supuesto, ¿no? Paco con Pepe Contero se llevaron mucho tiempo jugando, y además unos fundamentos, como yo le intenté enseñar unos fundamentos, ya digo que eran muy disciplinados porque les gustaba, no podíamos entrenar en el campo de fútbol, ahí solamente jugábamos con el San Pedro, que entrenaba Antonio Camacho, jugábamos los jueves muy tempranito a las 5, así, pues íbamos a echar el partido ese entre semanas. Nosotros entrenábamos en Vicente Atarín, en el campo, y hacíamos mucho jugadas, pues hacíamos muchos movimientos el balón era yo, ¿no? Yo me movía y se movía el equipo con el balón. Ese equipo estaba sincronizado, eso quien da fe de ello fue Manolo Álvarez, que jugó un jueves, que estaba él lesionado, estaba ya retirándose en el Murcia, y jugó con el San Pedro y le encantó ese equipo. Es que jugaban de memoria, ese equipo jugaba de memoria. Sí. Yo recuerdo que una vez en Villamartín hasta me aposté el bigote, que por supuesto no perdí, claro, con un señor en Villamartín, y luego vino el hombre muy amable y me felicitó, ¿no? Porque yo dije que una jugada era gol, una falta, ¿no? Y sí, efectivamente fue gol, porque estaba muy trabajada, muy ensayada, y hombre, se podía fallar, lógicamente, pero era muy difícil porque estaba muy trabajada, se había hecho 1000 veces, y de 1000 veces con dos peloteros técnicos como Hierro y Jiménez, pues era difícil que fallaran los dos, ¿no? La jugada. Y Alejandro era un rompedor, un rompedor. Era, Manolo, futbolista de otra época, podemos decir, de otro mundo, eso que se vestían de blanco, el albero, la tierra, el agua, salían de arriba abajo, eran otro tipo de futbolistas. Yo era muy malo, entre comillas, con ellos, le hacía, el entrenamiento, yo creo que era un entrenamiento bastante duro, y luego era muy exigente con los movimientos del balón, teníamos muchas jugadas ensayadas con el balón, y ahí cada el momento que estaba en el campo tenía que saber lo que hacer en ese momento. Por ejemplo, el papel de Carpio en esa falta, así que he comentado, era, claro, como era el más alto, pues él atraía como mínimo a dos defensas, los atraía, porque creían, bueno, aquí van a hacer a esta gente, lo va a rematar este de cabeza, ¿no? Y Carpio era un despiste claro, un engaño claro para el contrario, ¿no? Después me quedé con esa fue una temporada nada más, lo que yo estuve, que creo que a lo mejor fue un error, bueno, estas cosas en la vida no se saben nunca, y nos quedamos con otros fundamentos básicos del fútbol que no pude enseñarle, concretamente a Alejandro. Yo hubiera querido que Alejandro hubiera venido a recibir más balones aquí, ¿no? Al centro del campo, ayudar al centro del campo, hacer otro tipo de fútbol, y que los laterales no solamente fueran unos perfectos carrileros como eran Venegas, ese era
un dos maravilloso, ¿no? Como corría la banda, pero claro, antes había que abrir un hueco enorme que le abría Vicente. Bueno, lo que se ensayaba muchísimo en el campo, en los entrenamientos luego se hacía. Y Carpio, ya digo que fue un magnífico, entendió perfectamente lo que era un desmarque de ruptura, que no por eso quitaba que no metiera goles él, porque era un rematador, un tanque, lo que se llama un tanque, un tío grande, alto, y veía bien de cabeza, remataba de cabeza, además era valiente y claro, asustaba porque era eso, una envergadura grande, pues defensa, por lo menos tenía la atracción de los defensas más altos, lo tenía él, con lo cual nosotros aprovechábamos para sacar algunos córneres, engañando también al contrario y sacar los rasos, ¿no? Pero claro, ya Carpio desaparecía, hacía otras labores, sí. o de pantalla, o de... Entonces, poquito a poco fuimos... Pero insisto que ese equipo que fue muy disciplinado y muy obediente, y bueno, que afortunadamente me hicieron caso y salieron las cosas bien, ¿no? Pero pues está feo que yo lo diga. Un equipo histórico, sin lugar a dudas, el que ha salido... Daba gusto verlo jugar, ¿no? Sí, yo disfruté mucho con ese equipo, eso era un juguete que sacaba uno los domingos, le daba cuerda y funcionaba, ¿no? Y yo recuerdo que perdíamos todos los partidos que de entrenamiento los perdimos, o estuvimos, no solamente ganamos uno nada más, sin embargo yo le decía, bueno, tranquilo, y cuando empezamos la liga solamente nos ganó un equipo que fue el Borno, porque eran jugadores ya experimentados, todos con 18 años, y perdimos 1-0 en Borno. Aquí no, aquí empatamos 0-0 y por eso quedó el Borno campeón y nosotros subcampeones. Nosotros no perdimos luego ningún partido y fuimos el equipo menos goleado, lógicamente, porque la defensa estaba muy trabajada, y el primero que defendía era Alejandro, que hacía una presión, lo que se llama una presión avanzada, al contrario, que ya existía entonces, lo que se llamaba de otra manera, ¿no? Corre y no se le decía presión, y la hacía él. Manolo es el Carpio de aquella época, últimos de los 70, principios de los 80. Después creo que tuviste un contacto con él allá, no sé si ha sido el último, 2018, unas convivencias que se ha hecho el grupo de gente del Arco Club de Fútbol, de aquellos legendarios. Creo que estuvo usted en el restaurante El Lago, ¿no? Correcto, sí, estuvimos ahí, con eso lo organizó Juan Sala, Juan Ramón, él también, que fundó el equipo. Ese equipo se veía. A mí personalmente me hicieron un reconocimiento allá por el año 2004, que se cumplía 25 años de aquel equipo, ¿no? Y precisamente ayer cuando me mandó un mensaje en WhatsApp Juan Ramón el día antes, diciéndole que él no tenía la placa aquella, porque la placa lo que pone, la tengo colgada, la tengo expuesta en un cuarto que tengo en casa, pone a nuestro entrenador que nos enseñó, pues yo le insistía mucho en el verbo, ¿no? A ver el fútbol. Enseñó a ver el fútbol. Fútbol hay que verlo, no, hay que verlo, hay que estar, hay que verlo. Me lo ponía. Y ayer precisamente, antes de ayer, me llamó Juan Ramón para que le mandara la placa porque él no la tenía. Y cuando ayer fui a hacerle la foto y me encuentro otro mensaje de Juan Ramón diciéndome que había fallecido Alejandro, desgraciadamente. Así que yo lo siento mucho porque estuve con él eso hace 2 años. Tengo precisamente a la hermana, la había saludado yo ayer por la mañana en el canal cuando fui a hacer un poquito de deporte. Y bueno, descanse en paz junto a las estrellas, ¿no? Claro que sí. Pues Manolo, le voy a dar gracias por habernos atendido. Sabemos que tiene el día muchas cosillas ahí entre manos. Gracias por atendernos y de vez en cuando, si le parece, porque es usted una enciclopedia de lo que fue el Arco en esos años 70 y 80, ¿eh? Sí, bueno, afortunadamente tengo otros padecimientos, pero bueno, tengo buena memoria. El fútbol, sabéis que me gusta mucho, me gusta, lo vivo, ¿eh? Y lo veo, disfruto del fútbol, y los conceptos básicos del fútbol. Es un deporte que ayuda mucho, hace reflexionar. Yo digo que es un juego muy bonito, que se tiene que poner de acuerdo ya no a 11 personas, ya a más personas, ¿no? Y saber todo lo que hay que hacer para conseguir un objetivo, y también ayuda. Y estos chavales fueron una delicia y tenerlo. Y, pues, domingo saludé a Hierro también, que estaba por allí por el canal haciendo deporte, Jiménez, otro magnífico pelotero. Bueno, todos fue un equipo. Yo disfruté muchísimo, y disfruto recordándolo algunas jugadas que todavía ellos se acuerdan, ¿eh? Hay jugadas numeradas, había jugadas numeradas que todavía se acuerdan ellos, que tirábamos y lanzábamos porque las recordábamos al salir, las hacíamos en
entrenamiento. Y lo de Alejandro, como todo, es una persona joven todavía, es una pena y, en fin, insisto, descanse en paz junto a las estrellas, y a mí llamarme, pero que sean cosas para recordar y cosas bonitas. Que sea bonito, pues sí, Manolo. Bueno, siempre es bueno también y bonito recordar a las personas, porque significa que están con nosotros. Claro que sí. Pues Manolo, muchas gracias, que tenga un estupendo día. Gracias por atendernos. Gracias a todos y salud. Muchas gracias.